Buenas tardes, queridas hermanas y amigas. Hoy tenemos un nuevo estudio para nuestra clase de mujeres eh, que siguen al Señor allí en la iglesia de Avondale Baptist Church en español. El título del libro es Más allá de mi lista de oración y está también escrito por Wendy Bello. Así es que vamos a orar y vamos a mirar un poco la introducción y a charlar sobre este estudio. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos semanalmente, Señor. Ha sido un deleite podernos encontrar como mujeres para estudiar tu palabra y para gozarnos de lo que tú nos estás enseñando y recordando. Eh, gracias, gracias por este grupo. Lo encomendamos y te suplicamos, Señor, que podamos deleitarnos en tu palabra a través del estudio de este libro. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a leer Hechos 2:42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso fue lo que comenzó a hacer la iglesia primitiva cuando los apóstoles estaban a cargo de las iglesias. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestra pequeña congregación. Nosotros recordemos que hoy es el Día del Señor y hoy precisamente estuvimos escuchando la predicación. Y pues es una forma de aprender sobre la doctrina de los apóstoles. La comunión unos con otros la tenemos en el momento en que nos congregamos. En ese momento hay un grupo de personas, cada una de ellas con el Espíritu Santo y unidas adoramos al Señor y tenemos comunión unas con otras. Hay otras formas de comunión que también son eh, buenas para el cuerpo de Cristo, como tener reuniones en donde básicamente lo que hacemos es animarnos unas a otras, orar unas por otras. Pero aquí el punto es la oración y está citado particularmente la oración. Bueno, también cita la cena del Señor. Esta la hacemos cada mes en nuestra congregación, pero la oración es algo que en lo que a veces nos volvemos cristianas en la oración y dejamos de recordar aquello nuevo que aprendimos cuando aprendimos a orar. Fue algo tan bello. Nosotros que veníamos de nuestra fe católica, todo era repetitivo, eran tarjeticas que le daban a uno para oración de no sé qué, oración de sí sé más, pero no había ese deleite de que yo estaba hablando con el Padre. Entonces, eso fue lo que hizo Jesucristo cuando Él permitió que nosotros podamos romper eh, cuando se rompió el velo, se abrió la comunicación, la puerta que nosotros pudiéramos entrar directamente al trono de la gracia y poder recibir socorro, como dice la palabra, de parte de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en estos próximos meses. Vamos a estar estudiando más allá de mi lista de oración. Me llamó la atención y les mandé un link respecto de cómo comienza el libro la autora. Ella no comienza con un versículo, eh, cosa que me sorprende porque sus libros casi siempre comienzan con un versículo, pero comienza con la historia o la biografía de una persona que fue ejemplo de oración. George Mueller. Espero que hayas visto esa pequeña reseña que hay en Wikipedia, no sé el nombre, en la biblioteca esta del teléfono, en donde podemos ver la historia de George Mueller. También tomé tiempo para ver una película de su vida, muy interesante.
Y dice así: no recuerdo qué edad tenía cuando leí por primera vez la biografía de George Mueller, dice nuestra autora, el famoso evangelista misionero y director de orfanatos del siglo XIX, pero sí puedo recordar el impacto que tuvo su vida de oración en mi mente joven. Él está en mi lista de héroes de la fe de los tiempos modernos. Si no lo conoces, quisiera darte una breve semblanza que se quedará corta para mostrar todo lo que realizó en su vida. Muller fundó varios orfanatos en Bristol, Inglaterra. Lo maravilloso de la historia es que cuando Muller emprendió esta encomienda, entiendo que era dada por Dios, entendiendo que era dada por Dios, solo tenía en su bolsillo 2 chelines, una cantidad mínima aún para ese tiempo. Sin embargo, nunca buscó la ayuda de otras personas o instituciones para cubrir las necesidades de los orfanatos. Por fe, Muller decidió que solo Dios sería su proveedor y por lo tanto presentaría sus necesidades a Él en oración. Dios honró a su siervo y proveyó cada día de manera extraordinaria durante 60 años. Su dependencia de Dios me enseñó y me desafió a entender que necesitamos de Él en cada instante y circunstancia de nuestras vidas y que nada, absolutamente nada, está fuera de su alcance y control. Müller mismo explica cómo entendía su disciplina en la oración. Aunque somos hijos de Dios, somos débiles y Dios quiere que reconozcamos nuestra impotencia con respecto a Él. Por lo tanto, según lo permita la oportunidad y el tiempo, entreguémonos en la oración. Es muy importante tener tiempos designados para la oración y y no dejarla librada solo al deseo. Si la dejamos a los sentimientos y pronto dejarás de hacerlo por completo, o en otras palabras, serás un pobre miserable pecador sin ayuda en el conflicto. Tengamos tiempos definidos de oración en secreto, en los que a solas derramamos nuestras almas delante de Dios. Sabemos que Müller era tan pecador como cualquiera de nosotros o nosotras, pero vivía en profunda dependencia del Señor y por eso entendió que la disciplina de la oración es vital en la vida del creyente, no solo para presentar a Dios nuestras necesidades, sino porque a través de la rendición delante de Dios de nuestras peticiones también somos conformados a la imagen de Cristo. Los que hoy consideramos grandes hombres y mujeres de Dios vivieron entregados a la oración. Nuestro Señor Jesucristo, como veremos más adelante, instruyó a sus discípulos con respecto a la oración y fue un ejemplo para ellos en este sentido. El apóstol Pablo escribió sus oraciones, instruyó sobre la oración y llevó una vida de oración. Sin duda, la oración es importante. Por eso queremos aprender lo que la Escritura nos enseña sobre ella. Dice que el tamaño de este libro no permite escribir todo lo que la Biblia enseña sobre la oración, pero creo que será muy provechoso que reflexionemos juntas sobre este tema a través de la vida del apóstol Pablo y sus oraciones escritas a lo largo de su ministerio y que han quedado registradas en sus epístolas. No hay duda que la vida de oración y la meditación de la palabra van de la mano. Me gustaría citar a Müller por última vez o una vez más. Cuando oramos, hablamos con Dios. Este ejercicio del alma se realiza mejor después de que el hombre interior se ha nutrido de la palabra mediante la meditación. A través de su palabra, nuestro Padre nos habla, nos exhorta, nos consuela, nos instruye, nos humilla y nos reprende. Podemos meditar provechosamente con la bendición de Dios, aunque seamos espiritualmente débiles. Oraremos mejor cuando nuestra mente y corazón hayan pasado tiempo meditando en la palabra de Dios, conociéndolo en cada una de las páginas de la Escritura, dejando que nos transforme con sus promesas y nos confronte con sus mandamientos. La vida de Müller es un testimonio del tiempo dedicado a meditar en la palabra y del tiempo consagrado a la oración. Ese es uno de nuestros mayores desafíos porque nos cuesta dedicar tiempo a la palabra y mucho más a la oración de manera constante y decidida. ¿Por qué oramos? Esa pregunta es parte del móvil de haber escrito ese libro, esta autora.
Una persona preguntó lo mismo y me llevó a reflexionar sobre una ausencia generalizada de oración en los cristianos contemporáneos. Una posible respuesta es que no sabemos exactamente cómo hacerlo. Creemos que se trata de vocabulario y muchas cosas más. Em, Todo creyente puede orar de manera sencilla y con sus propias palabras, con la certeza de que Dios lo escucha porque Cristo en la cruz hizo posible que se nos abriera el camino con acceso directo a la presencia de Dios. Ignorar nuestra necesidad de Dios puede ser otra razón para no orar. Ignorar nuestra necesidad de Dios puede ser otra razón para no orar. Sin embargo, me atrevería a decir que la razón principal por la que no oramos como deberíamos es que en nuestras agendas no separamos tiempo para esta disciplina espiritual. Nos resulta fácil incluir citas, reuniones, proyectos, salidas y mucho más, pero cuando se trata de orar nos cuesta agendarlo porque pareciera que carecemos de deseos. Uso el término disciplina espiritual porque la palabra disciplina es muy interesante. Las disciplinas espirituales son las prácticas que nos ayudan en la búsqueda de santidad y nos llevan a crecer en semejanza de Cristo. Entonces, eh, aquí está un ejemplo de cómo, por ejemplo, el Señor siempre apartaba tiempo específico para la oración. Para nosotras, en general, es más sencillo si yo me siento, por ejemplo, a leer una parte de la palabra, a mirar qué me dijo el Señor, lo que le llamamos devocional. Cuando vamos hacia la parte de la oración, ahí flaqueamos un poco, eh, porque nos hemos acostumbrado, desafortunadamente, a orar por aquellas cosas que son externas del hombre, ¿sí? Va a tener una operación, se cayó y se fracturó la cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que llamamos enfermedades de cualquier índole. Ese es un gran eh, tipo de oración que hacemos casi que constantemente. Es algo que nos sale ahí mismo. Y no está mal, para nada. Nosotros debemos orar por las necesidades nuestras y de nuestras familias y de nuestros amigos que estén en necesidad. Pero desafortunadamente nos hemos concentrado tanto en eso que eso es lo que nosotras, en lo que utilizamos el mayor tiempo de nuestra oración. No en la meditación en sí de la palabra, que es lo que está diciendo aquí la autora, en la belleza de lo que el Señor dijo en X parte o lo que me quiso hablar, en las necesidades que hay en la iglesia. En la iglesia hay necesidades de toda índole, pero nos debemos concentrar en las necesidades que tienen que ver con el Señor y con la predicación. Mm, Cuando el pastor Jack estaba invitando a las personas para la remodelación del santuario allá en el sitio principal de nuestra iglesia, él nos comentaba jocosamente que los mayores temas de discusión en las reuniones era de qué color es la alfombra de los asientos, si iban a ser verdes o rojos o amarillos, o que se iban a quitar yo no me acuerdo de qué color era el tapete, que era muy, muy, tan pronto uno lo veía, uno ya sabía que no rimaba, y lo mismo las sillas, color anaranjado. Entonces, pues, pero concentrarnos en todo eso es perder el tiempo en cuestiones que no tienen nada de importancia para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es ni el edificio, ni las cosas, eh, ni las enfermedades, ni nada de eso. Es más, es algo profundo, es algo mm, que el apóstol Pablo y Cristo y muchos otros hombres dentro de la palabra emitieron momentos de oración que son eh, llenos de sabiduría, de por qué orar. ¿Sí? Entonces, aquí dice que, por ejemplo, em,
El modelo de Jesús, que tenía un lugar o tenía lugares apartados, decía, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. Y dice la autora que para ella, por ejemplo, escribir mis oraciones me ayuda mucho durante el tiempo que dedico a orar. Una de las razones es evitar la distracción de mente. Perdón, mis pensamientos se ordenan cuando estoy escribiendo. Escribir las oraciones también es una manera de poder regresar a ellas, ya sea para recordarlas o para ver la forma en que Dios ha respondido. Las oraciones se convierten de cierto modo en un registro de la fidelidad de Dios. Me ayuda también a dar seguimiento cuando estoy orando por las peticiones de otros hermanos e incluso intercediendo por personas que no son creyentes. Y se volviendo a las razones por las que no oramos. A veces no oramos porque nuestras oraciones se vuelven repetitivas. Quedamos atrapadas en unas cuantas frases y no sabemos cómo cambiar esa rutina. El remedio más efectivo para abandonar esos clichés esclavizantes es orar con la palabra de Dios. Las páginas de la Escritura no solo contienen oraciones como las que leemos en los Salmos, sino que encierran las verdades que necesitan nuestras almas para ser renovadas, transformadas, reprendidas, exhortadas y consoladas. Podemos tomar esas verdades y las palabras mismas de la Escritura al momento de orar. Tengo que aclarar que orar con las palabras de la Biblia no es una forma distinta de repetición, mucho menos una fórmula mágica, ni tampoco es un tipo de amuleto verbal que sirve para conseguir todos nuestros deseos caprichosos. Orar con la Biblia es orar conforme a la voluntad de Dios, buscar que nuestro corazón esté alineado con Él, con el de Él. Cita a otro autor. En su libro Orando la Biblia, el autor Donald Whitney dice, cuando oras la Biblia, no solo estás orando palabras ordinarias, estás orando palabras que son espíritu y son vida. Pablo y la oración. Es bastante seguro que la oración formaba parte de la vida de Saulo antes de que fuera Pablo. Saulo era muy apegado a la religión judía, hasta el punto de que se reconocía a sí mismo como hebreo de hebreos. Pertenecía a la escuela de los fariseos, una secta judía muy celosa y de la práctica de sus tradiciones religiosas, a quienes, por ejemplo, se les conocía por sus largas oraciones públicas. Cuando el Señor lo salvó en el camino a Damasco, lo envió a la casa de un hombre llamado Judas, y allí Saulo, que había quedado temporalmente, estaba orando de acuerdo con Hechos 9:11. Y así cita varios casos en los que está orando Pablo. Pero volvamos al sentido que tiene el que dediquemos ahora un estudio bíblico a la oración. En los diferentes relatos bíblicos, cada vez que iba a suceder algo así trascendental, eh, pues se reunían para orar, ¿sí? Eh, Jesús en su trayectoria hacia el Calvario, hacia la muerte, oró muchas veces oró y siempre se apartaba para orar. Entonces nosotras en este momento hay un tiempo de transición en nuestra iglesia al retirarnos Héctor y yo de la congregación. Por consiguiente, es cuando con mayor fervor, con mayor disciplina, con mayor amor por la obra, es que debemos orar. Y debemos orar sin cesar. Algunas dirán, pero es que yo no tengo tiempo. Entonces la autora misma explica que en muchas ocasiones ella ora mientras va manejando. ¿Cuántas de nosotras y cuántas millas, minutos y de pronto horas los ocupamos en manejar? Pues
mínimo, yo diría, al que mínimo lo haga, digamos, 20 minutos o media hora. Pero conociéndonos en todo lo que tenemos que hacer, que para ir al supermercado, que para ir a recoger a los niños al colegio, que para dejarlos, que para irme al trabajo, que para ir al odontólogo, al médico, para todo. Desafortunadamente, aquí en Estados Unidos el transporte en carro no es un lujo, es una necesidad, especialmente aquí en Phoenix, Arizona, donde no contamos con un sistema público que pase por cerquita de mi casa, ¿sí? Entonces, el uso del carro es muy común. Sin embargo, suponiendo que tuviéramos aquí transporte público, cuando yo vivía en Colombia, pues entonces yo me transportaba en transporte público por mucho tiempo. Y especialmente si yo sabía ya que era un camino lejos, tenía tiempo para leer la palabra desde que me convertí, porque antes pues no hacía eso. Pero desde que me convertí, ese era como mi sitio donde estudiar la palabra. Cuando comencé a trabajar aquí en el departamento de transportes, entonces Héctor entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana y yo entraba a las 8. Entonces nosotros no podemos tener dos carros para venirnos al mismo lugar. Por consiguiente, llegábamos, parqueábamos el carro y Héctor se iba para su edificio y yo me entraba al mío y en el mío tan pronto uno entra había un pequeño saloncito para comer, como un lunch room. Y allí ese fue el sitio mío durante 9 años que estuve en ese edificio. Ese fue mi sitio. Para mí fue muy difícil cuando me cambié al otro edificio porque allí no había ese rinconcito donde yo estaba con el Señor. O había veces, o más bien era casi una práctica, de que me iba a dar una vuelta al Capitolio y a la zona de los edificios estatales, y mientras estaba dando la vuelta escuchaba música de alabanza y en muchas ocasiones oraba. Em, a medida que uno se ocupa en la casa para nosotras es algo como nuestro palacio, ¿sí? Entonces, si no tengo todo organizado, si no tengo todo lavado, si yo no recogí todo, si me faltó lavar la loza, si no sé cuántas dice más, esas distracciones rompen con la importancia que tiene el tiempo que dedicamos a la oración. Entonces, también podemos usar ese tiempo. Hay veces estoy aquí dentro de la alcoba, especialmente los domingos. Estoy dentro de la alcoba y entonces Héctor está terminando de preparar sus cosas para la predicación. Él se está allá en su escritorio y yo estoy aquí encerrada, duchándome y arreglándome. Mientras tanto pongo música cristiana y en muchas ocasiones aprovecho para orar, para orar. Hay veces que inclusive prefiero no salirme tan rápido y tomo mi tiempo para hacer mi devocional. Porque una vez que salgo van a haber mil cosas que tengo que hacer y que tengo que responder. Eh, ¿Dónde quedó tal cosa? Si preparaste esta, dejaste la otra. Am, las que son mamás saben todo lo que sucede antes de que uno salga para la iglesia. Parece que todo se alborotara y que todo se desapareciera, pero todo el mundo quiere saber algo y uno está respondiendo como mamá y como esposa por todo. Entonces, al ver toda esa actividad en la que nos metemos, entonces ¿a dónde cabe el orar? El orar así como lo hacía Jesús o como lo hacía Pablo o como lo hacían tantos hombres de fe. Entonces estuve observando cuando yo no creo que eso haya sucedido exactamente porque esto es una película. No sé si en algún escrito de la biografía de Müller esta pequeña cosa que vi en la película. Eh, no recuerdo cuál era la necesidad. Supongamos que les faltaba pan. No, tal vez era algo grande. Les faltaba poder comprar un edificio o poderse trasladar de un lugar a otro.
y él tenía que construir y una inversión grandísima y todo, y entonces se reúne con un señor y le dice pues que él está en todo eso pensando y todo, y entonces le dice, no hemos hablado de todo, pero no hemos orado. Entonces eh, Müller empieza a orar, pero ora una oración muy cortica, en donde dice, Señor, por ejemplo, provéenos los 1.000 millones que necesitamos para hacer el edificio. No recuerdo ahorita exactamente ni las cuantías, ni qué era, pero ese es el sentido. Él no se sentó en ese momento a hacer una oración de 3 millas para la necesidad específica que tenía y la dejó en manos del Señor lo que se iba a hacer. Entonces yo recuerdo, y que nos falta mucho eso a nosotros, de que tan pronto uno tiene una necesidad, inmediatamente caiga en cuenta, en lugar de ponernos de una vez, bueno, hay veces nos enojamos o hay veces buscamos solución en alguna otra parte o bueno, tantas cosas que hacemos, sino que inmediatamente digamos, Señor, tú conoces esta necesidad, estoy urgida y ayúdame con esta necesidad. Sin embargo, ese no es el sentido del modelo típico de oración que tuvieron estos hombres de Dios, ni tampoco Jesús, ni tampoco Pablo. Pero todo, hasta lo más mínimo, debemos llevarlo a nuestro Padre Celestial. Muchas diremos, ah, no, yo sí lo hago, yo sí, no, yo, claro, yo tan pronto necesito, no sé, ir al médico y sé que me están esperando con una noticia que no sé si se va a hacer bien o no, entonces ahí mismo estamos orando y todo. Sí, lo acepto, lo han hecho ustedes, lo he hecho yo, pero de lo que estamos hablando aquí, de esta profundidad con la que Pablo oraba, o la que con el Señor oraba, no creo. No creo, porque por ejemplo, em, cuando estuvimos en las iglesias de aposento alto, allá en Colombia, em, pues se abrían nuevas iglesias porque ellos no tienen iglesias más de 100 personas. Tan pronto pasan las 100 personas, empiezan a mirar quién está preparado para ir a abrir otra iglesia, otra misión en otra parte. Se van familias y ellos conforman un grupo el cual se dedica a orar a orar para que estén las personas que necesitan estar, para que sean fieles los que están ahí, para que consigan un local económico que lo puedan pagar y nunca estar endeudados. Eh, no sé, eso es todo un proceso en el que están orando por las diferentes necesidades para poder llevar a cabo el abrir una nueva obra en otro lugar de Bogotá. En Bogotá creo que tienen 20 o 25 iglesias y siempre ese es el procedimiento. E inclusive empiezan a orar desde antes, cuando ya ven que está llenándose mucho la iglesia, que el Señor empieza a traer personas que se quieran ir a al nuevo sitio en donde van a estar solitos por mucho tiempo mientras empieza a crecer la obra y que no vayan a echar marcha atrás o eh, enfriarse porque no consiguieron la gente o porque duraron un año y nunca llegó nadie. Bueno, las que han trabajado en misiones, abriendo misiones como el papá de Modesta, sabemos cómo nos describe ella todas estas cosas. Entonces, esto va a ser un deleite el que podamos orar como el Señor quiere que oremos por su iglesia, por todas las cosas que Él quiere aún, el darnos palabra para que otras personas se conviertan, si no se han convertido ninguna en un tiempo allá en nuestra congregación. Pero todo eso lo puede manejar el Señor a través de la oración. Entonces, seamos fieles y encontrémonos el miércoles, charlamos sobre esto, me cuentan qué vieron de Müller, si vieron algo interesante. Y bueno, nos hablamos el miércoles. Chao.